Hoy sí, puntuales. Quizás recuerdas un cartel gigante que construyó en 2012 Felipe Calderón en Ciudad Juárez con la frase "no más armas". Así pretendía reclamar el creciente tráfico desde Estados Unidos y que, según el canciller Marcelo Ebrard, es una preocupación central para el gobierno de la 4T. Por lo que pidió a Mike Pompeo, el secretario de Estado, en su reunión del pasado domingo, implementar un operativo conjunto para frenar el ingreso de armas de alto poder. Veamos el contexto. Una preocupación central para México frente a Estados Unidos es el tráfico de armamento. 7 de cada 10 armas utilizadas en homicidios dolosos y otros crímenes de alto impacto provienen de ese país. Según cifras oficiales, el uso de armas de asalto en hechos criminales subió 122%, el de rifles automáticos 63% y el de armas pequeñas y rifles 9%. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que solicitó a Estados Unidos realizar un operativo en puntos fronterizos de su territorio. Durante la reunión sostenida con el secretario de Estado Mike Pompeo, Ebrard pidió realizar acciones conjuntas en los cruces de San Diego, Tijuana, El Paso, Ciudad Juárez, Laredo, Nuevo Laredo, McAllen, Reynosa y Brownsville, Matamoros, considerados los principales puntos de tráfico. Ebrard señaló que a los gobernadores de entidades fronterizas mexicanas les preocupa que el incremento en el tráfico de armas repercute en un aumento en el índice delictivo y el número de homicidios en las entidades que gobiernan. De acuerdo con cifras del Secretariado Nacional de Seguridad Pública, entre los estados con mayor incidencia delictiva están Baja California, Chihuahua y Tamaulipas, donde también ha subido el uso de armas de fuego. Que se organice un operativo, Estados Unidos desde luego en su territorio, nosotros en el nuestro. Aunque el canciller mexicano no ofreció detalles sobre el operativo, dijo que Pompeo manifestó su interés en que sea permanente y tenga un impacto real. Se estima que cada año llegan desde Estados Unidos, de manera ilegal, más de 200,000 armas. Diversas investigaciones han encontrado que las armas traficadas tienen su origen en dos fuentes principales. Una denominada gun show o bazares de armas, donde sin ningún tipo de verificación se pueden adquirir arsenales. La otra son las gun stores, tiendas donde, para evadir la verificación de antecedentes criminales, los traficantes utilizan compradores de paja. Además, hay una tercera fuente que es el robo a armerías o propietarios legales. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche, y como cada martes y jueves, Estefanía Veloz es abogada y feminista. ¿Cómo estás, querida Estefanía? Muy bien, muchas gracias. Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, querida Ana? Muy bien, contenta. Martín Vivanco, académico y abogado. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches, hermano. Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches. Bueno, a ver, ¿qué hacemos con el tema de Estados Unidos? Desde hace muchos años, Estados Unidos usa su poder asimétrico con México para tratar de imponernos cosas. Lo hizo durante la era de Vicente Fox con el tema del combate al terrorismo internacional. Metió el tema del terrorismo también con el tema migratorio, se ha hecho a lo largo de la historia también con el tema comercial, más recientemente ahora con el mismo presidente Trump. Y México, a cambio, ¿qué puede hacer? México en este momento, y por lo menos desde tiempos de Felipe Calderón y también desde Vicente Fox, le había exigido al gobierno de Estados Unidos el tema de la corresponsabilidad, ¿no? O responsabilidad compartida, que supuestamente habían tomado durante tiempos de Felipe Calderón en su relación primero con el gobierno de Bush y luego con el gobierno de Obama. Hoy en día estamos en un momento en donde parece que simplemente estamos haciendo todo lo que nos dicen a cambio de absolutamente nada. Marcelo Ebrard está pidiendo que haya, por supuesto, un control de tráfico de armas. ¿Será posible, Estefanía Veloz? Yo creo que es complicado. Pienso que siguiendo la ruta de este tipo de problemas y problemáticas que se ha venido dando durante mucho tiempo, lo primero que se debe hacer es explicar las cifras, y creo que es lo que está haciendo muy bien, lo han dicho varios expertos durante mucho tiempo. Decir las cifras que entran de armas es lo más importante. Entonces, tengamos contabilizado este tema, vamos a ir encaminados por un buen camino. Y la otra es que él pensaba platicarlo con Trump y decirle, a ver, vamos a poner una meta juntos para que no sigan cruzando las armas por la frontera. Pero yo lo veo poco probable porque pues Trump tiene esta línea de hacer política con una organización que es la Organización Nacional de Rifles y Armas, ¿no? Bueno, de armas de fuego y rifles. NRA, ¿no? Ajá, NRA. Y hace lobby con ellos, acaba de firmar un tratado para que no tengan que investigar qué personas compran armas. O sea, es un negocio irredondo y la NRA hace lobbying en muchos países. Yo lo veo difícil por ese lado porque nunca habíamos tenido desde Bush probablemente un presidente que sea tan pro armas, tan segunda enmienda gringa que les da la obligación, bueno, el derecho de portar armas. Entonces yo lo veo difícil porque además es un negocio que ha ido creciendo. O sea, Estados Unidos tendría que hacer dos cosas: controlar sus
políticas laxas en torno a la compra de armas, Lo cual y está la muy otra es complicado. que va a estar muy complicado, yo creo que ahora más que nunca, y la otra es minimizar la producción de armas. Es el país que más produce armas, y yo creo que tampoco eso es viable. Muchas de las personas que tienen empresas de armas están en el gabinete de Trump, entonces yo lo veo poco probable. Pero sí es el momento de explicar cómo están las cifras de las armas en México, y lo que mencionaban expertos al calor de lo que había dicho Ebrard es que solamente 16% de las armas que han entrado desde el 2008 al 2015 se han confiscado, y 16% es muy poco. ¿Y dónde están las otras armas? Tuvimos ya el tema de Rápido y Furioso, que otra política fallida. Entonces, quizá en lugar de pensar en lo que está pasando en la frontera, yo también pensaría que podríamos controlar lo que pasa en el país. Y entonces empezaron a salir un montón de artículos diciendo que podríamos empezar a controlar las armas que se van de aquí, las armas que desaparecen de la Sedena, las armas que de pronto el ejército antes vendía, porque se sabe que el ejército vendía armas al narco. Entonces, eso podríamos hacer por este lado. Yo lo veo difícil, lo veo quizás si es un intercambio, y si los migrantes están siendo moneda de cambio en este sentido, pues sería un buen negocio, ¿no? Pero lo veo complicado por la política de Estados Unidos. Es lo mismo que el TEMEC. Aquí puede pasar y aquí puede sonar muy bien, pero en Estados Unidos definitivamente no lo van a aprobar. O sea, eres pesimista en ese sentido. Ana Villagrán, Sí. el presidente Felipe Calderón también exigió durante su gestión, en efecto, como decíamos al inicio, en un evento en Tijuana, ¿no? De no más armas, que tampoco ocurrió. ¿Qué puede ser distinto ahora? Pues se tiene que replantear justamente, o sea, me gustó de alguna manera cómo lo abordó Estefanía, pero o sea, me gustaría entonces que el gobierno de la 4T, el gobierno federal, también lo estuviera analizando de esta perspectiva, porque entendemos cuál es la dinámica de Estados Unidos, la conocemos, no es nueva, como dijiste, ya lo vivimos desde hace 3 sexenios. Todavía en el 2017 se realizó un decomiso de 500 armas que en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, que venían del tema de Rápido y Furioso. O sea, sí es un tema que se tiene que replantear, porque yo ahorita no veo en ningún lado, de ninguna institución de la 4T, que señalen cómo van a abordar realmente, pero aquí en el país. O sea, sí entendemos cuál es la dinámica de Estados Unidos, y ahí no tenemos juego, o sea, ahí no tenemos influencia. ¿Pero qué vamos a hacer? O sea, creo que nuestra política antidrogas de entrada, hace una semana, me parece, creo que fue a inicios de esta semana, yo reconocía, bueno, el presidente López Obrador salió a reconocer lo que durante todo el sexenio Felipe Calderón estuvo diciendo, que las muertes en muchos estados era producto de justamente de la guerra entre grupos de narcos. Entonces dijimos, wow, ¿cuántos años se tardó en darse cuenta? Pues si ya vamos por esa dinámica, presidente, y la 4T, pues que también se den cuenta que tenemos que entrarle al tema de abordar el tema del narcotráfico en el tema de las armas, porque ahorita el tema, o sea, mi contrapunto sería que ahorita no hay una propuesta, y que es muy preocupante que, por ejemplo, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indicó que junio ha sido el mes más violento de este gobierno, con 3.001 homicidios dolosos y un aumento de 3.44 respecto al mes anterior. Es decir, esto solo va pues creciendo. Y crece igual que el ¿Qué va a flujo de pasar? armas también. crece Entonces, igual que- ¿Qué vamos a hacer? Martín Vivanco. A ver, es prácticamente imposible que se vaya a regular este tema en Estados Unidos, precisamente por lo que decía Estefanía. O sea, la Asociación Nacional de Rifle está metidísima en la política, nada más basta ver House of Cards y uno puede ver cómo influye esto. Y dos, es un mercado que ahora sí, o sea, es imposible regular también. Donde hay demanda va a haber oferta, la demanda está aquí por parte de los cárteles. Y aquí sí quiero señalar que si hubo una explosión del tráfico de armas de Estados Unidos para México, fue culpa del ornato y de Felipe Calderón, cuando incrementa la violencia. ¿Qué hizo Peña Nieto? Absolutamente nada, yo no estoy diciendo, pero empieza la guerra del narco. Con eso, obviamente no se puede parar. Este gobierno tampoco la ha podido parar, la estrategia sigue siendo la misma, yo la he criticado, pero sí fue una decisión de política no pública, porque fue con aras de legitimarse, pero pues es que es un tema de demanda. Por lo tanto, no creo que lo que debamos pedir nosotros en la relación bilateral, ahorita que están las cosas tan complicadas, sea eso, que es realmente un sueño guajiro. Nos deberíamos de concentrar en qué realmente puede hacer México para tener una posición mucho más fuerte para negociar. Hay más de 1.700 acuerdos institucionales firmados de 2000 a la fecha. En todos esos, México tiene algo que negociar, ¿no?
deberíamos de analizarlos. Bueno, el tratado de las armas. Sí, a ver, por ejemplo, Pues, nada más contra para el poner un flujo, ejemplo, a ver, si el que TEMEC no lo ha está en vilo y rectificado. ahí sí hay beneficios para Estados Unidos, o sea, ya creo que van a regular las armas y van a quitar la segunda Pero el enmienda. problema es que el tema que está en vilo allá, aquí ya, o sea, Sí, no, lo No, lo por eso, pasamos. México, pero ¿qué? las cadenas de valor, o sea, ahí que hay beneficios para Estados Unidos, o sea, eso está en vilo, en una cuestión que solamente beneficia a México y no a Estados Unidos como las armas, va a ser imposible. Porque es un tema de dinero, Alejandro. es un tema de intereses. No, yo discrepo con Martín porque si nos remontamos a hace más de, bueno, los 45 días que pusieron de plazo Y ya hace como pasaron el 50 lunes, días, ¿no? ¿no? Sí. ¿Ya se acabaron? Ya. La agenda era monotemática y solo intercedían por los intereses y la agenda de Estados Unidos. 45 días han transcurrido y yo creo que lo que ha logrado el gobierno de México y de manera muy hábil es multiplicar los temas y también introducir en la agenda bilateral prioridades y preocupaciones nuestras. Una, que regresen los bienes y las cuentas del Chapo para que esto pues le devuelva al pueblo lo robado. Dos, lo del dumping, la denuncia de dumping contra el tomate, que es una preocupación del sector agropecuario en México. Y tres, esta de la cooperación en Centroamérica, que Estados Unidos también asume una corresponsabilidad para introducir políticas de desarrollo y atajar de raíz las causas de la migración. Y cuatro, esta de las armas, porque finalmente lo que ha estado pasando es que aquí México pone los muertos, se exporta la droga, que Estados Unidos es el principal consumidor en el planeta, y Estados Unidos está introduciendo las armas, y por una vía muy paradójica, porque se compran por vías legales, es decir, una AK-47, un cuerno de chivo con los que mueren jóvenes aquí en México, se puede comprar en cualquier tienda fronteriza, en cualquier tienda Walmart. fronteriza, y bueno, eso es un drama, que la verdad es que la segunda enmienda es sacrosanta en Estados Unidos, pero es un atavismo que se planteó en el siglo XVIII, es en la promulgación de la Constitución y en circunstancias pues de guerra, ¿no? Donde había duelos. Y la verdad es que sí, yo creo que sí tendría que haber una presión internacional, no solamente por parte de México y con alianza con los sectores progresistas norteamericanos, porque también el dolor no solamente está en esta parte de la frontera. Estados Unidos es el país con más tiroteos masivos, por ejemplo, en escuelas. Y a mí lo que me parece desconcertante en este caso, pues es que el PAN, tanto con Jorge Luis Preciado, ese entonces coordinador de los senadores del grupo parlamentario del PAN, como ahora Jorge Triana, están planteando que una segunda enmienda extraterritorial de otra jurisdicción que ya de por sí está causando tanto daño y dolor y violencia en México, ahora la quieran implementar, la quieran adoptar y que aquí también se legalice el uso de armas de fuego. acuerdo. A mí me parece sumamente preocupante y un debate bastante nocivo para la convivencia democrática. A ver, como mencionaste al PAN, pero antes de eso, yo me acuerdo en 2010-11, Sergio Aguayo, junto a un grupo de activistas aquí mexicanos también, algunos que tienen que ver también con organizaciones migrantes en Estados Unidos, hicimos un colectivo que se llamaba, creo que No Más Armas, precisamente para tratar de tener aliados en los congresos locales en Estados Unidos y tener aliados también en el Congreso Federal. Ya me acuerdo que fue muy ruidosa y fue un grupo de esta coalición a Washington y el mismo Sergio Aguayo publicó varias columnas y yo también y muchos otros. Y siento que ahorita ya no hay otra vez ese momento en donde la sociedad civil en México está diciendo esto es un problema que nos compete tratar de resolver a todos y hacer una coalición ciudadana precisamente otra vez para tratar de empujar este tema. Pero ahora, mencionaste el tema de las propuestas del PAN, el PAN que quiere que nos armemos también aquí. Me parece que son dos propuestas aisladas que también tienen que ver con los estados a los que representan, porque como ya lo he señalado en otros momentos, nosotros desde esta mesa hablamos con una visión muy metropolitana, muy de la Ciudad de México, pero en el norte no sabemos. Digo, yo sé que tú sí, pero muchos otros no sabemos realmente qué está pasando, o sea, qué es lo que está viviendo la gente allá. Y al final de cuentas creo que puede ser muy polémico, o sea, porque por un lado está defender vidas humanas, pero por el otro lado también está defender vidas humanas, de las personas que son pro armas. Entonces, también tendrían que estar pues en la mesa el debate. Yo creo que se tiene que... O sea, de entrada, nadie mencionó si hay una estrategia real, porque no la hay del gobierno federal, para contrarrestar todo lo que está pasando. O sea, entendemos el fenómeno, pero no hay una solución. Entonces, la solución es que se arme la si bien gente. como tal, no lo sé, se tiene que debatir. O sea, porque hay propuestas existentes para los estados que están sufriendo esa realidad. Oye, Estamos pero a ver, hablando de pero los estados no pueden súper decidir, violento. o sea, Sí, a ver, Pero tenemos la evidencia de Estados Unidos, no están armados hasta los dientes. Es lo que muy se malo. o sea, no, pero si hay evidencia, entre más armas, más tiroteos, más gente muere, o sea, eso sí hay evidencia. Y dos, es materia federal. Pero te lo puedo decir, Entonces, muchas personas... No, eso no queda al arbitrio de los estados. O sea, mira, muchas personas que han sufrido asaltos dentro de su domicilio, estoy segura que se hubieran sentido más seguras teniendo un arma para poder defenderse. Sí, y a lo mejor hubieran matado
matado a una persona Seguramente cuyas hubiera habido condiciones muchos sociales las accidentes. obligaron a robar, El iba tema por es que microondas y las no, mataron. pero no hay delincuentes que traen armas, pero no hay ¿eh? ninguna Manuel, relación. y A las ver, víctimas esta no se discusión, defienden. Ana, esta discusión no es nueva. No, Porque pero en un país en el que sí se puede ¿qué propuestas elegir tienen? las propuestas del uso de armas estatalmente es Estados Unidos. Estados Unidos tiene restricciones distintas por estado. O sea, quizá tendríamos pero que transitar a que es lo que estoy hagamos diciendo. un tipo de lobby, un cabildeo con los estados de la frontera, que son 5 principales. Eso fue se lo puede que hacer. dije. Pero es cierto que no hay ninguna relación entre mayor... No hay correlación. no hay una correlación entre el mayor Número de armas por armas o las Mira, mayores yo solo les puedo decir que menos los reglas que delincuentes tienes están armados para hasta tener los dientes armas y el gobierno y la no está haciendo reducción, nada. ni siquiera el sentimiento de seguridad y ni siquiera bajan los números de inseguridad. No hay, es una falacia lo que tú dices, no existe. Esto es el argumento, y espero que esta mesa sirva para eso, que está utilizando la asociación de armas en todos los países. La segunda enmienda, y ármense, y la gente tiene que sentirse segura. Eso es lo peligroso. Esto que está diciendo Ana ahorita Por es el supuesto que enemigo, lo es. y por eso estamos pensando hoy. Es un planteamiento, que tampoco es del una verdad. 2005 al Tampoco es mi 2015, postura. porque del 2005 al 2015 en México se confiscaron 150,000 armas suficientes para la Policía Federal y para la Armada. No es posible. A ver, ¿con Es qué que avanza la es 4T? posible, no es Hagan algo. posible que tengan que venir ustedes a decirnos, ahora sí ármense, entonces vamos a votar No, por eso. No, no, o es sea, que la no verdad es escuchas. una broma, me parece una broma y me parece Es que ni siquiera es una burla postura oficial. y una falta Fue de un respeto planteamiento a de la dos gente senadores muerta, que no. mencionó en Sí, está bien, y tú estás ¿No la escuchaste, apoyándolo no? ahora, está bien. Pues sí deberías Es estar la en contra. Sí. La gente que odia a migrantes, así que... no Todos sé qué podemos puedo también disentir. Ana todavía está Además, yo diciendo... estoy llamando al análisis, yo no estoy fijando una postura, yo estoy llamando a un debate de acuerdo a una realidad existente. ¿Y cuál sería tu porque, postura? Porque los. Además que como porque estamos en los televisión delincuentes nacional, yo están sí tengo la armados responsabilidad de decir, totalmente. no se la crean, eso no es cierto, no se armen. Bueno, Y ya. la 4T haga algo, por favor. Bueno, vamos a una pausa. Regresando vamos con otro tema. El pronóstico de crecimiento económico para este año, para 2019, sigue, pero sigue a la baja. El Fondo Monetario Internacional ya calcula que podría ser de 0.9%. ¿Debería haber más cambios en el equipo económico de la 4T o algún cambio importante? Regresamos a Punto y Contrapunto con este tema. No te vayas.